Buenos días. ¿Cómo les va? Supongo que están trabajando duramente intentando probar que cierta estructura es una estructura de grupo y para ello, bueno, hay que considerar los axiomas, ver que se verifica la propiedad asociativa, ver que existe un neutro, que como habrán visto tiene que ser un neutro a derecha y un neutro a izquierda, y ver que todo elemento tiene inverso. Y para ello también habrán visto que el mismo tiene que ser un inverso a derecha y un inverso a izquierda, como decimos. Pero bueno, para ahorrar algunas cuentas, existen axiomáticas equivalentes que permiten, por ejemplo, probar que una estructura es grupo si se verifica la asociativa, si existe un neutro a derecha, a izquierda, si cada elemento tiene un inverso a izquierda, o si se verifica la propiedad asociativa, si existe un neutro a derecha y si existe un inverso a derecha. O sea, no es necesario probar que el neutro es a derecha e izquierda y que el inverso es a derecha e izquierda. Lo que sí hay que ver es si uno trabaja a izquierda, el neutro tiene que ser a izquierda y el inverso tiene que ser a izquierda. Para eso tener muy en cuenta el práctico 2, el ejemplo 5, para ver qué pasa. Ese es un ejemplo donde hay un neutro a izquierda y cada elemento tiene un inverso a derecha. Y la cuestión es determinar si esa estructura es un grupo. Ya van a ver lo que pasa. La cuarta axiomática equivalente, bueno, se usa para probar algún resultado teórico, digamos. Bueno, eh, la vamos a ver dos nociones hoy. La primera, la noción de potencia. Recuerde cómo se definía la potencia cuando trabajamos con números. Ahora tenemos un grupo, tomo un elemento en un grupo y un número natural n. La potencia se define por recurrencia. Si n es 1, a la 1 es a, y para n más grande que 1, a la n es a la n menos 1 por a. Eso equivale a decir que a la n equivale a multiplicar a por a n veces con la operación grupal. La definición se extiende para un entero negativo como sigue. A a la 0 es e, por definición, y si n es negativo, a la n es el inverso de a, que sabemos que existe para cada elemento por ser un grupo, elevado a la menos n, y sabemos que ese menos n, si n es menor que 0, es un natural, o sea que ya lo sabemos calcular por la definición anterior. Bueno, si consideramos un grupo abeliano, recuerden que usamos notación aditiva, aparece la noción de múltiplo. Y entonces el múltiplo está definido así. Si n es 1, 1 por a es a. Si n es mayor que 1, n por a es n menos 1 por a más a. O sea, para n perteneciente a z, n menor o igual que 0, se extiende la definición como sigue. Si n es igual a 0, 0 por a es 0. Observen aquí que este es el 0 de z y este es el 0 de g, que lo habíamos notado así en el caso de trabajar aditivamente. Si n es negativo, entonces n por a es menos n, que es el simétrico de n como entero, y este simétrico es el simétrico de A en la estructura de grupo. Bueno, dos propiedades importantes con las cuales trabajaremos: las propiedades habituales de potencia, producto de potencias de igual base, y aquí la segunda propiedad, la que en palabras uno denomina potencia de potencias.
Se verifican esas propiedades en un grupo. Para múltiplos, las propiedades se traducen de esta manera. N por A más M por A es N más M por A. Y la segunda, M por N por A, es M por N por A. El producto que está entre paréntesis es el producto en Z. Y este puntito es el múltiplo, a pesar de que se lo notemos de la misma manera. Bueno, aparece ahora la noción de orden, una noción muy importante, la noción de orden de un elemento. Entonces tenemos un grupo G, usamos notación multiplicativa y tomamos un elemento de G. El orden de A lo notamos de esta manera. Bueno, las potencias de A pueden ser todas distintas o no. En el caso de notación aditiva hablamos de múltiplos de A. Todos los múltiplos de A pueden ser todos distintos o no. Piensen en el caso de los números enteros con la suma. Bueno, en ese caso decimos que el orden de A es infinito y lo notamos así. Caso contrario, piensen en las raíces enésimas de la unidad. Si uno calcula las potencias enteras, se repiten. Puede haber dos potencias iguales. Por supuesto, estamos suponiendo de que eso se da para un R distinto de S. Bueno, yo he considerado R más chico que S. Entonces, si aplicamos las operaciones de grupo, A elevado a la S menos R es igual al neutro. Y esta diferencia, teniendo en cuenta que R es más chico que S, es un número positivo. Por lo tanto, es un número positivo y estoy efectuando la resta de dos enteros. Por lo tanto, eso es un número natural. Entonces, si hay dos potencias para exponentes distintos iguales, hay por lo menos un natural, de tal manera que si yo elevo A a esa potencia, me da el neutro. Por lo tanto, usando el principio de buena ordenación, ese conjunto de números naturales, tal que A elevado a S natural da E, es no vacío. O sea, por el principio de buena ordenación tiene primer elemento. Por lo tanto, el orden de A en este caso se define como el menor natural K, tal que A a la K es E. Bien. Bien. Resultados importantes ligados a esa noción. Tomo un grupo y supongo que A y G tiene orden n. Orden n. El elemento tiene orden n. Bueno, lo que se prueba es que todas estas potencias, la potencia a la 0 por definición es E, a la 1 por definición es A, hasta A a la n menos 1, son todas distintas 2 a 2. Lo que pasaba con las raíces enésimas de la unidad. Y el algoritmo de la división entera permite probar que cualquier otra potencia coincide con alguna de las anteriores. Además, si A a la m es E, n divide a m. Importante resultado. Entonces, eso permite definir el orden de A en términos de la relación divide. Nosotros teníamos definido el orden de A en términos del orden que hay en Z. Bueno, entonces el orden de A se define de esta manera. Un elemento del grupo tiene orden n si obviamente A a la n es E, y la segunda propiedad es que si A a la m es E, entonces el n divide al m. Y eso es lo que uno utiliza habitualmente para tratar de encontrar el orden de un elemento de un grupo. En realidad cualquiera de las dos definiciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que creo que no hay en el apunte.
o está dicho simplemente. Por ejemplo, yo tomo el grupo Z6 con la suma. Y supongamos que yo quiero calcular el orden del elemento clase de 4. Más adelante, en unas clases siguientes, vamos a encontrar una forma más simple de calcular el orden de un elemento en Zn, pero ahora lo hacemos usando esta definición. Entonces, uno parte de la condición 2. La condición 2, traducida aditivamente, supongo que m por la clase del 4 da e, o sea, da 0, da la clase del 0. Estamos en esta condición escrita aditivamente. Pero m por la clase del 4 es la clase de 4 por m. Por lo tanto, la clase de 4 por m es la clase del 0 en Z6. Es decir, 4 por m es un múltiplo de 6. Realizamos la simplificación pertinente y nos queda que 2m es 3t. Yo quiero sacar alguna condición sobre m. Entonces, fíjense, el 3 divide a 2m y 3 es coprimo con 2. Si usamos el lema de Euclides, concluimos que 3 divide a m. Entonces, el m es 3 por s. Entonces, y el m es un número natural. Entonces, si s es 1, obtenemos m igual 3 y verificamos la primera condición calculando, viendo que 3 por la clase del 4 es la clase del 2 es la clase del 0. Por lo tanto, el orden de la clase del 4 es 3. Bien. Y